En el día de hoy, sábado, es llevado a la audiencia de medida de coerción el señor Hilario Amparo, dado a que tiene varios días que se entregara por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, quien estaba perseguido por la Comisión de Estafa a la familia Rosario. Al igual que sucediera con la licenciada Miguelina Gómez Santana, que en el momento de su apresamiento no llegó a tiempo el expediente acusatorio, o sea, después de las 48 horas, pero tampoco así se le fijara audiencia en lo inmediato, lo cual siempre será una violación a su libertad. Toda persona que hay un interés de presentarlo a la justicia con mucha algarabía sistemática en los medios de prensa, resulta que, al igual que Miguel de Olio, ella va a cumplir una semana el lunes sin conocérsele la medida de coerción. Todas esas irregularidades demuestran una cierta improvisación en cuanto a las acusaciones que se ventilan en esta querella. En el caso de Miguel de Olio, el expediente que hemos visto no cuenta con suficiente prueba o ninguna para estar detenido, ni siquiera por supuesto indicio, ni siquiera. Igualmente creo que sucederá lo mismo con el señor Hilario Amparo. No conocemos su expediente a esta hora, pero vemos que va por el mismo formato de los otros tres. El poco interés que muestra el Ministerio Público cuando ya estos se encuentran detenidos. Es más bien una campaña mediática. No sabemos para ocultar qué o presumir. Como dicen, dime de qué presume y te diré que te hace falta. Buenas tardes, familia Rosario, demás apellidos, patriotas y cristianos juntos, pueblo dominicano. Dentro de las acusaciones, por así decirlo, de las cuales nunca hemos sido notificados, pese a que tenemos un amplio historial bregando con la Fiscalía. Casualmente el lunes de la semana que viene estaríamos hablando de su cumpleaños, de sus 3 años de persecución contra nosotros. Y en una ocasión, uno de los querellados nuestros, tenemos videos que nos hizo amenaza de muerte, muchísimas cosas, y decía que estaba apoyado por la Fiscalía y que tenía respaldo de la magistrada.
nosotros le pusimos una querella formal en Constitución al recibir a esa persona, que hasta el día de hoy, que hacen como 2 años de eso, nunca nos han llamado para nada de la querella que le pusimos a esa persona, que es uno de los querellantes, que tampoco nunca nos citaron. Bueno, pero en todo ese proceso, como había dicho antes, nosotros fuimos voluntariamente a la fiscalía, llevamos todos los documentos, expedientes, sentencias, todo lo que tenía que ver con el proceso hereditario. Bueno, resuelto eso, nosotros nos sorprendemos y cuando viene la magistrada, ella vuelve y procesa el caso y vuelve a hacer los llamados que se hizo antes y se repite de nuevo esa escalada temeraria y violatoria de lo que es el previo juicio, así también la presunción de inocencia y el debido proceso penal. Todo eso se ha violado, que podríamos decir que se hará de este caso o una gran novela jurídica o alguna película de lo que están viviendo, excluyendo los 280, ponerle 300. Los 300 que fueron a la fiscalía no pueden sustituir a 39.700 herederos, ciudadanos dominicanos, que nadie puede coartarle su derecho de reclamo, etcétera, etcétera. Pero una de las características que tiene este caso es que somos los más grandes enemigos del Estado dominicano. Hemos sido los abogados que sometimos varios ministerios de los pasados gobiernos y que mantenemos una aguerrida lucha en el área de Cotuí en contra de la empresa Barrigold. Ese ingrediente, como abogado, nuestra oficina, la familia Rosario, lo tiene de primera mano frente al Estado dominicano, exigiéndole el respeto a esos propietarios, el derecho a la salud en esa área. Hemos solicitado la reubicación de todos esos campesinos, más de 1.300 familias que viven dentro de las lluvias ácidas, las explosiones y los ríos contaminados, que son cosas que las hemos denunciado fuera, en el Congreso, con sesiones en la Cámara de Diputados. De ese caso se ha pronunciado el Papa desde el Vaticano. También han habido sentencias del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, sentencias condenando esos abusos de la familia Rosario. Para darle una respuesta a esto ya desde el punto de vista bíblico, espiritual, no soy yo la persona llamada a hacer este tipo de bosquejo, porque lo hay muy buenos pastores y ministros en esta familia. Pero sí tiene que ver con el asunto de el convencimiento que se hace sobre un determinado grupo o individuo de parte de Satanás, que aunque no tiene el poder de obligarnos a hacer las cosas, pero no confunde. Ahí es que está su fortaleza. Por ejemplo, Adán y Eva tenían un compromiso con Dios, pero la serpiente en la cual se convirtió, la poseyó el demonio,
se acercó a la pareja y le manifestó que lo que no quería Dios era que ellos abrieran los ojos y que conocieran del bien y el mal. Eso era lo que el Señor no quería que ellos supieran, porque serían entonces iguales que Dios. Y ella aconsejaba a la serpiente que comieran del fruto prohibido. Hay algunas personas, entre narcotraficantes, hackeadores, agentes, confabuladores y traidores, dentro del grupo, que lo único que han sabido hacer los grupos dentro de la familia, que no es la familia, lo único que han traído esos grupos a la familia es la desunión, los improperios, las amenazas y todo tipo de actividades vergonzosas de manera pública, creando lo que todos hemos conocido, la teoría de los borregos y de lo fastidioso y todo. Ha sido lo único que han aportado a este proceso. Ninguna otra cosa buena nunca han traído que no sea venderse ante la prensa, ligarse con sectores de bajo calibre y de manera vergonzosa con todo tipo de elementos antisociales, y que han mantenido una personificación de lo que debieron haber sido diferencias en los tribunales de tierra, diferencia en la aprobación de una determinada determinación de heredero a lo interno. Cualquier cuestionamiento dentro de lo que es la herencia pudieron hacerlo por ante el tribunal Ascua en materia de tierra en la provincia de Sánchez Ramírez Cotuí, donde están los expedientes depositados. No sabemos el por qué, si allí es más efectiva el decir quién es y no es heredero, o si se pagó o no se pagó, o si se cogió algún dinero, o si el abogado ha cometido alguna violación. El sitio específico es el mismo tribunal que conoce de la demanda en Cotuí sobre los problemas de tierra y determinación de heredero. Ese es el tribunal que le corresponde. Mantengámonos atentos y pendencieros a los planes orquestados para, de la forma que fuera, ponerle término a las pretensiones de esta legendaria familia, de esta familia remanente del Dios, Rey de los judíos, Rey de los ejércitos, de tantas batallas en todo el mundo que se han tenido que librar detrás de impedir que se conozca que realmente nuestro Señor tiene como ejemplo a un determinado pueblo en toda lo que es las diferentes etnias, razas, credo y concesiones económicas y políticas. La raza de los hombres y mujeres trabajadores, amantes de la fe, de la confraternidad y la solidaridad en el mundo para con todos los hombres y mujeres de los cuales por naturaleza somos hermanos. Buenas tardes a todos, que Dios nos bendiga. ¿Quién puede creer que tenga un mínimo de conocimiento judicial
que en un caso de una herencia, aunque sea, como yo siempre digo, por una silla de guano, puede producirse la estafa o el abuso de confianza, sin antes probar que los bienes a perseguir, los bienes reclamados, sean cuales fueran, no hayan sido recibidos, no se haya cometido su distracción. Pero lo que están haciendo esos reclamos pretenden ahora que se les enseñe el por qué lo que ellos hacen no tendrá efecto. ¿Y quién lo mandó a violar el contrato de cuota liti? ¿Quién lo mandó a desoír y desorientar los trabajos que durante tantos años se han venido llevando a cabo? Entonces, ¿por qué quieren ahora fundamentar el que hicieran tal cosa? Porque lo que la naturaleza del caso les sería favorecida en esos momentos, después de tantos años de lucha, cuando ya estamos en disposición de recibir ese mandato. ¿Por qué es entonces que el enemigo malo aparece para llevarlo a esa situación de desesperación a la familia, de incertidumbre, de miedo y de cosas que posiblemente se lleven a cabo, no porque la ley lo establezca, sino porque nuestros peores enemigos son el Estado sistemático, el Estado criminal y el Estado compuesto por uno de los miembros políticos más corruptos en América Latina. Esa es la respuesta. Realmente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es hijo de Dios. O sea, tiene las facultades para ser igual que Él. Cuando Él nos da libre albedrío, nos da conocimiento, lo que pone en poder nuestro es conocer en su oportunidad las cosas que hoy sabemos, el mundo entero conoce, de lo que son los principios y el fundamento de la creación del mundo y del hombre. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la serpiente trató de adelantarse a lo que Dios iba a hacer por el mundo, que era realmente un interés, una preocupación de Adán y Eva en su época. O sea que la mentira del demonio tiene que estar ligada intrínsecamente a la naturaleza de la cosa. El demonio no va a intentarte convencerte de una cosa que tú no creas que pueda ser posible. Porque ni tan tonto que sea el mismo demonio, ni tampoco los seres humanos no fuimos hechos para ser animales, sino hombres, como dice la Biblia, reyes y sacerdotes, que deberíamos de ser. Entonces, esas insinuaciones del demonio para lograr ese entendimiento y ser tan sabio como somos hoy y poder conocer el bien y el mal, que era un principio de la misma creación del hombre, pero el demonio fue y lo indispuso con Dios. Él era el que no quería que supieran y llegaran a conocer esas cosas. Oiga bien, si por esas cosas es que serían salvos, ¿entiendes? Posteriormente a ese pecado, al pecado original que cometieran nuestros primeros padres, porque al violar el acuerdo con Dios y dejarse llevar
por Satanás, lo llevó a cometer el pecado original, el cual produce el que tengamos que morir. Ese fue el castigo que recibieron por entender que a través de la serpiente endemoniada ellos conseguirían lo que realmente les pertenecía, lo que tenían dentro de su cuerpo, pero conseguirlo sin que sea directamente por nuestro Creador.